Para este video quiero hablarles de algo personal. Esto es parte también del tema del canal, es sobre salud mental, y quiero hablarles sobre cómo me diagnosticaron mi primera condición psiquiátrica y a qué edad y cómo se dieron cuenta de eso. Soy paciente psiquiátrico, pero desde hace año y medio. Antes, la verdad no sabíamos bien qué me pasaba y pues básicamente lo que hice fue avanzar con mi vida en una especie de ignorancia y básicamente ignorando los problemas que tenía, pensando que era una forma de ser, que era una especie de personalidad, pero cuando las cosas se pusieron imposibles, insostenibles, fue cuando decidí buscar ayuda profesional real y fue cuando dieron con mi condición. Sin embargo, en este primer video voy a hablar de la primera condición que me diagnosticaron a los 10 años. Fue TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y básicamente me lo detectaron en la primaria. Yo tenía 10 años, para aquel entonces estaba en cuarto grado y fue la maestra la que se dio cuenta que algo estaba mal conmigo y pues le hizo saber a mi madre que algo estaba mal. Le decía que yo estaba muy dispersa, le decía que no prestaba atención en clases, yo entretenía a mis otros compañeros. ¿Qué pasó ahí? Al principio pues no se lo tomaron tan a pecho porque bueno, un niño que se distrae es normal, ¿no? Pero esto comenzó a traerme problemas para entender las clases, para, ¿sabes?, estar a la par con los compañeros, etc. Y lo que pasó fue que después de una serie de conversaciones entre mi mamá, mi papá, la maestra y la psicopedagoga de la escuela, del colegio donde yo estaba, llegaron a la conclusión de que yo tenía que ir a clases en las tardes con una psicopedagoga. ¿Qué hicieron en esas clases con esa psicopedagoga? Hacer rompecabezas, jugar con figuras de colores, de pronto hacer especies de exámenes, supongo que cognitivos, no sé, y hacer las tareas normales, las tareas que me asignaban en la mañana, hacerlas en presencia de esta psicopedagoga para poder analizar pues, mi rendimiento. Aunque yo tengo que admitir que lo que yo recuerdo de esos años era que realmente yo no recuerdo que había mucha interacción entre mi psicopedagoga y yo. Ella estaba también como con otros niños y en otras cosas, entonces me sentaban en una mesa, me ponían a hacer ese tipo de actividades unas 2 o 3 veces por semana y no sé, lo que pasaba después, eso era algo que lo conversaba mi mamá, mi maestra y la psicopedagoga. Llegaron al punto en que las tres decidieron que yo tenía que dejar de ir a clases por el resto de ese año y repetir la clase el año próximo. Esto fue algo que mi papá detestó, porque yo realmente yo no estaba reprobada del todo, yo tenía bajas calificaciones, pero no estaba totalmente reprobada y esto para mi papá fue como lo peor porque me iba a retrasar, iba a perder un año, cómo era posible que me estaban sacando, etc. Total que como yo vivía con mi mamá y ella era la que tomaba las decisiones y eso fue lo que pasó, me retiraron, pasé 6 meses sin estudiar, sin ir a clases, lo que hacía era estar en casa, jugar con las cosas que tenía allí, ver televisión, básicamente eso era lo que hacía. Y lo que hicieron fue esperar que se terminara ese año y me inscribieron en el año escolar siguiente. Lo que pasó fue que me inscribieron en un colegio, era un colegio como especial para niños con dificultades de aprendizaje y niños con discapacidades. También habían niños normales, pero era un colegio muy específico. Tenían la política de que no podía haber más de 10 niños en cada clase porque de esa manera la maestra asignada al aula podía enfocarse individualmente en cada niño y podía prestarle más atención al rendimiento. Yo estudié
con un compañero que era sordomudo. Habían niños que tenían labio leporino, habían otros que tenían problemas visuales. En realidad eran cognitivamente normales, pero comparados con un niño de su edad, se les dificultaba más. La verdad es que yo no recuerdo nada extraordinario de esa escuelita, era muy pequeña y estaba cerca de la casa donde vivía. Mis compañeros eran gente normal, muchos vivían alrededor de la escuela y la verdad lo único que recuerdo era que la mayoría de las maestras de esa institución eran evangélicas y hubo un problema porque nos hicieron hacer una especie de cuento corto y mi cuento corto aparentemente tenía ideas asociadas con problemas mentales. ¿Cuál fue el problema realmente de ese cuento? Era que yo mencioné la palabra y eso alertó a la maestra que tenía en ese entonces y llamó a mi mamá y le explicó que eso no era apropiado, que eso no era normal en una niña de tan pequeña, todo esto. En realidad lo que yo sí recuerdo era que yo había leído el cuento de las mil y una noches, pero el cuento real, no el cuento adaptado no el cuento infantil, sino el cuento real. El que ha leído las mil y una noches, la verdadera historia, no es un cuento de hadas, es un cuento bien adulto. Y yo hice en ese cuento corto, hice referencia a una parte de las mil y una noches. Porque realmente yo, aunque era muy creativa, cuando tenía que hacer algo, realmente yo no podía articular ninguna de mis ideas. Era muy difícil para mí poner en palabras alguna de mis ideas. Entonces lo que hice fue como una pequeña adaptación de las mil y una noches y por supuesto para una niña de 10, 11 años eso era realmente perturbador para una profesora y de paso una profesora evangélica. Voy a tratar de resumir cuáles eran esos síntomas o esas conductas que me hacían un poco diferente de los demás. Primero eran mis notas. Yo tenía y aún tengo cero habilidades para lo que es la matemática, para lo que es la física. A mí nada de eso jamás me dio y siempre tuve problemas con ese tipo de cosas. Otra de las cosas era estar dispersa. Yo casi nunca podía terminar lo que comenzaba, especialmente si era algo que no me generaba ningún interés especial. Otra de las cosas era que yo vivía muy ansiosa, yo era una niña muy ansiosa, entonces mi ansiedad me llevaba a llorar muchísimo. Yo era una niña extremadamente llorona y eso por supuesto hacía que todos a mi alrededor perdieran la calma, perdieran los estribos y pues estuvieran siempre molestos conmigo. Era normal, o sea, perdían la paciencia conmigo porque yo lloraba por cualquier cosa. Yo sentía bajones súbitos, lo que hoy se conoce como ataques de ansiedad. Yo sentía bajones súbitos. Para una niña pequeña, yo la única forma que podía articular lo que me estaba pasando era me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo. Y por supuesto cuando yo le llegaba a mi mamá o a mi hermana mayor o a quien fuera con esas crisis de llanto diciéndole siento que me estoy muriendo, o sea, era como ¿qué está pasando? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué viste? Yo nada, siento que me estoy muriendo. Me daba presión en el pecho, palpitaciones, mareos, a veces se me nublaba la vista o me descompensaba en la cama, lo que en México llaman algo así como que se le sube el muerto a la gente. Eso es básicamente un ataque de pánico súbito. Entonces, todas esas cosas me pasaban desde que yo tengo uso de razón, desde más o menos los 5 hasta hoy en día. Pero para aquel entonces no sabía qué pasaba. Esa fue la manera como yo viví durante esos primeros años en los que me dijeron tenía TDAH. El problema con el TDAH es que a mí nunca nadie me dio una alternativa para tratar de mejorar eso que no fuese simplemente visitas al psicopedagogo. O sea, ellos lo que atacaron directamente fue tratar de equipararme con el resto de los niños de mi edad en relación a mi desempeño en la escuela. Eso fue lo único que atacaron. Ellos nunca realmente hicieron una valoración de mi conducta, nunca hicieron una valoración o un análisis de lo que pasaba después de la escuela y qué era lo que pasaba, que
Por supuesto, en la ignorancia, especialmente la ignorancia latinoamericana, para los años 1998, 2002, algo así para ese tiempo, esos eran temas tabú, eso se asociaba con una gente que estaba loca, etc. Entonces nadie quería realmente hablar de eso. ¿Qué decían mis padres? Está loca, es una Magdalena, es una berrinchuda, lo que le hace falta son 2 coñazos y se le quita. Déjala que llore, déjala que grite. Y pues así fue como manejaron la parte que no era necesariamente en relación a los estudios. Eso fue, básicamente así fue como manejaron todo lo demás en mi vida. Para recapitular, ¿cuáles fueron los síntomas que llevaron a la maestra y a mis padres a dar con el diagnóstico de TDAH? Yo tenía un llanto incontrolable casi todos los días, ataques de pánico constantes, una falta de atención, estaba muy dispersa, tenía bajas calificaciones en general, tenía aversión a lugares exageradamente abarrotados de gente, tenía baja tolerancia al dolor, baja tolerancia a la frustración, era extremadamente sensible, tenía siempre pensamientos intrusivos negativos y ya un poquito más de adolescente tenía interés por conducta antisocial, temas con alta carga de negatividad, como por ejemplo el cuento de las mil y una noches, el verdadero, o pues siempre estaba como que buscando información sobre ese tipo de temas oscuros. Así fue como dieron con mi diagnóstico de TDAH a los 10 años. Lamentablemente, para mí, yo de aquellos años, nunca me dieron un tratamiento para contrarrestar los efectos del TDAH. Yo nunca recibí ningún tipo de medicamento. Yo no recuerdo haber ido, aparte de la psicopedagoga del colegio, no recuerdo haber ido a ningún tipo de terapia especial. Siguieron criando como a una niña normal. Nunca realmente hubo un interés en atacar estos síntomas. Tengo que admitir que mis papás lo hicieron lo mejor que pudieron. No es fácil lidiar con un menor, con un niño que tiene un comportamiento difícil, ansioso, miedoso, hiperactivo. Yo era una niña en general hiperactiva, yo siempre estaba por ahí haciendo cositas, siempre estaba en algo, jugando aquí, buscando allá, abriendo gavetas, abriendo la nevera. Yo recuerdo, yo le sacaba los tornillos a los electrodomésticos y desbarataba cosas por simple curiosidad, y muchas veces llegué a romper objetos que eran pues de mis padres por simple curiosidad o por simple ansiedad. Y no es fácil porque para aquella época, estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, nadie realmente sabía nada sobre la neurodivergencia, nadie entendía que era una persona con TDAH. Mi papá era una persona que piensa que estos diagnósticos psicológicos son un invento para no asumir responsabilidades y para como que justificar ciertos comportamientos. Entonces es muy difícil cambiar esa mentalidad y esa forma de pensar en dos adultos que se criaron en un contexto mucho más difícil de los que yo me pude haber criado. Con todos los problemas que había en la casa en general, no sé, económicos, el país en general, para aquella época también el país estaba entrando en lo que hoy es el socialismo, todos los cambios políticos, mi mamá estaba desempleada, entonces no era fácil, realmente no era nada fácil. ¿Por qué digo que el TDAH fue mi primer diagnóstico? Porque hoy a mis 34 años tengo 2 diagnósticos más aparte del TDAH. Y porque creo que es importante empezar por este diagnóstico, que en general comparado con el último es bastante pequeño. Creo que es importante porque la razón por la que desarrollé otros 2 diagnósticos psiquiátricos fue porque no se atacó a tiempo las consecuencias ni los síntomas del TDAH. Yo hoy a mis 34 años creo firmemente que de haber habido
una solución temprana al TDAH, hoy yo no estaría pasando por estos síntomas más severos que tengo ahora. Si quieres saber un poco más sobre los otros dos diagnósticos, en los próximos videos que voy a subir voy a estar hablando de ellos. Te doy una miradita. El segundo, por ejemplo, es una depresión clínica y el tercero es lo que me diagnosticaron hace 2 años, que se llama trastorno obsesivo compulsivo puro. Y voy a estar hablando mucho más de estos temas en mis próximos videos. Voy a tratar de hacer una especie de series donde no solamente voy a hablar de cómo llegué a mis diagnósticos, sino también cómo solucioné, cómo fui buscando esas soluciones para tener una vida totalmente funcional viviendo con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Espero que te haya gustado, espero que este video te pueda servir si sientes que quizás estás en un espectro divergente, diferente a las personas típicas. Siempre por favor consulta con profesionales. Yo no soy una profesional, yo simplemente soy una paciente, pero creo que es importante saber detectar los signos tempranos de enfermedades mentales, especialmente en niños, porque si atacas las enfermedades mentales desde una temprana edad, estos niños podrían llegar a tener vidas totalmente normales en la adultez y no van a pasar por tantas cosas difíciles como los pacientes como yo, que nos enteramos muy tarde de lo que teníamos. Recuerda suscribirte, por favor dale me gusta, nos ayuda muchísimo a crecer el canal y te veo pronto.